Washington, D.C., 15 de noviembre de 2022. Mi nombre es Alan Walker y hasta hace poco creía ser solo otro periodista cubriendo la política nacional, una pequeña pieza en el enorme engranaje de los medios. Exponía escándalos, hacía preguntas difíciles y en raras ocasiones lograba titulares que realmente impactaban. Sin embargo, la última historia que cubrí no trajo gloria ni reconocimiento. No hubo premios, ni siquiera una promoción. En su lugar, fui arrastrado a una pesadilla, una oscuridad de la cual no puedo escapar. Mientras escribo estas palabras, estoy seguro de que en cualquier momento vendrán a buscarme. Estoy condenado. No sé cuánto tiempo más podré resistir, porque sin querer, descubrí secretos mucho más allá de la superficie, mucho más allá de lo que cualquier ser humano debería saber. Secretos ocultos bajo el corazón del poder mundial, la Casa Blanca. Todo comenzó de manera extrañamente rutinaria, como muchas de las historias que he cubierto a lo largo de mi carrera. Era tarde en la noche y estaba con resaca. Mi celular vibraba en el bolsillo de mi abrigo mientras intentaba no quedarme dormido en el asiento del taxi que me llevaba a casa. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando vi la notificación de un mensaje anónimo en la pantalla. Al principio no le di mucha importancia. Estos mensajes eran comunes. Teorías conspirativas sobre el gobierno aliado con extraterrestres o un culto antiguo que gobernaba el mundo en secreto. Cosas irreales, sin duda. Pero algo en ese mensaje, tal vez el tono urgente o el hecho de que estaba demasiado cansado para razonar, me hizo leerlo. Decía: ellos no controlan nada. El verdadero poder está en las sombras, en la Casa Blanca, en las bases. Si quieres saber más, ve más allá, mucho más allá. Ese mensaje quedó atrapado en mi mente, como una sombra persistente. Al día siguiente me desperté con un dolor de cabeza punzante. Había algo extraño en ese mensaje que no me dejaba en paz. Era diferente de las otras teorías locas que solía recibir. Parecía más real. Quizás era mi cansancio o mi curiosidad periodística, que nunca me permitía dejar una pista de lado, pero la verdad es que comencé a investigar. Al principio solo como diversión, sin grandes expectativas. Me convencí de que era solo otra mentira interesante para explorar. Sin embargo, a cada capa que desvelaba, se hacía más evidente que lo que había descubierto era mucho más peligroso de lo que podía imaginar. La Casa Blanca es el epicentro del poder mundial. Todos los días, figuras poderosas entran y salen por esas puertas. Presidentes, senadores, embajadores, todos intentando moldear el destino de las naciones. Pero había algo allí, algo profundo y oscuro que nadie jamás había relacionado con nada concreto. Comencé a buscar en archivos antiguos, sumergiéndome en eventos misteriosos vinculados a la Casa Blanca. Lo que encontré fue perturbador. Desde el principio, algo parecía cambiar sutilmente en el comportamiento de los presidentes justo después de su toma de posesión. Se volvían más reservados, desconfiados, y algunas figuras a su alrededor desaparecían o enfermaban de manera inexplicable. Todo esto nunca había sido correlacionado directamente, pero comencé a notar un patrón. Decidí seguir esta pista. A cada nuevo descubrimiento, mi incomodidad aumentaba. Pronto encontré a alguien que podría proporcionarme más respuestas. Thomas Finch, un exagente del servicio secreto que había trabajado en la Casa Blanca durante varias administraciones, aceptó reunirse conmigo en un café apartado. Era un hombre marcado por la experiencia, con el cabello canoso y profundas ojeras, señales de noches de insomnio y una vida de tensión. Cuando lo encontré, me di cuenta de que estaba nervioso, mirando constantemente a su alrededor, como si lo estuvieran vigilando. «No puedo hablar mucho», dijo con voz ronca, «pero hay algo en la Casa Blanca, algo que todos los presidentes saben, pero nunca mencionan. Una presencia». Intenté ocultar mi escepticismo. Finch continuó con los ojos fijos en la mesa. «No sé qué es, y espero nunca descubrirlo, pero lo he sentido muchas veces. No son cámaras ni guardias vigilándote. Es algo más profundo, algo antiguo. Todos los que permanecen allí el tiempo suficiente lo notan, y nunca se habla de ello». Me incliné hacia adelante interesado. «¿Qué quieres decir con algo antiguo?», pregunté,
tratando de entender lo que insinuaba. Él dudó. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la taza de café. Las paredes de la Casa Blanca tienen demasiada historia, cosas que nunca se han contado. Yo no puedo seguir. Dejó unas notas sobre la mesa y se levantó bruscamente. No me busques más, o serás el siguiente. Quien sabe la verdad no puede vivir con ella por mucho tiempo. Y con eso, se fue. Me quedé sentado allí durante unos minutos, absorbiendo sus palabras. Un buen periodista debe saber cuándo una pista es falsa o cuándo algo más grande está en juego. Y mi instinto me decía que había algo muy serio ocurriendo. Sabía que no debía continuar, pero no podía detenerme. Algo en esa historia me llamaba, una obsesión creciente. La investigación, que antes era solo una curiosidad, se convirtió en una búsqueda incansable de respuestas. Tras esa conversación con Finch, las cosas empezaron a tomar una forma más concreta. Mis investigaciones me llevaron a un descubrimiento aún más inquietante. Había una zona subterránea bajo la Casa Blanca, una parte que pocos conocían y menos aún accedían. Descubrí esto al encontrar a Gerald, un conserje que trabajaba allí desde hacía más de 30 años. No tenía mucho que perder y por un precio razonable me contó sobre las profundidades de la Casa Blanca, lugares que no aparecían en los planos modernos. Nos encontramos en un bar al borde de una carretera, lejos de Washington, apartados de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos. Gerald bebía lentamente y con cada sorbo parecía ponerse más nervioso. «La sala antigua», dijo en voz baja, casi con reverencia. «Está allí desde antes de que construyeran la Casa Blanca, o al menos eso es lo que dicen. La mayoría de los presidentes ni siquiera saben que existe. Pero yo la he visto, y puedo mostrártela, si estás dispuesto». Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no debía, pero no dudé. Algo mayor me impulsaba, una necesidad urgente de descubrir qué había detrás de esa historia. La noche siguiente, entramos a la Casa Blanca disfrazados, mientras la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Usamos una vieja tarjeta de seguridad que Gerald había guardado, algo que todos habían olvidado, pero que aún funcionaba. Pasamos desapercibidos por las cámaras, que estaban convenientemente fuera de servicio por mantenimiento esa noche, y nos dirigimos a una puerta de mantenimiento en la parte trasera del edificio. Bajamos una escalera empinada y oxidada, y el aire a nuestro alrededor se volvía más denso a cada peldaño que descendíamos. Podía sentir la tensión creciendo dentro de mí, el miedo mezclado con la emoción. Estaba a punto de descubrir algo que pocas personas habían visto jamás. Al fondo de la escalera, la única luz provenía de la linterna de Gerald, que temblaba en su mano. La apuntó hacia una pared de piedra antigua, cubierta de musgo. Había símbolos extraños grabados allí, símbolos que nunca había visto antes. Eran formas geométricas complejas, entrelazadas con rostros distorsionados, que parecían moverse en la oscuridad, pero cuando los miraba directamente, permanecían inmóviles. «Esto ha estado aquí desde hace más tiempo del que cualquiera sabe», susurró Gerald. «Nadie sabe de dónde vino o quién lo puso aquí. Solo sabemos que está aquí y siempre ha estado». Esa pared parecía pulsar con una energía indescriptible. Había algo mal allí, algo en el aire que parecía vivo. Me quedé mirando los símbolos, hipnotizado por sus formas y por los susurros que parecían emanar de las propias piedras. De repente, oímos un sonido distante, metálico, como si algo se estuviera moviendo en las profundidades a nuestro alrededor. Gerald palideció, apagó la linterna y comenzó a subir las escaleras rápidamente. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que no debía haber ido allí. Algo en esa sala, en esa cámara antigua, había tocado algo dentro de mí de una manera que aún no podía comprender completamente. En los días que siguieron, Gerald desapareció. Ninguno de sus colegas sabía lo que había sucedido. Su casa estaba vacía y no dejó rastro. Intenté volver a la Casa Blanca, pero esta vez la seguridad era mucho más estricta. Era como si supieran que había descubierto algo, que había estado en un lugar prohibido. Cuanto más intentaba continuar la investigación, más paranoico me volvía. Empecé a ver sombras donde no debía, figuras pasando por las esquinas,
susurros en mi apartamento. Al principio pensé que el estrés me estaba afectando, pero a medida que pasaban los días, quedó claro que aquello no era producto de mi imaginación. Algo había sido despertado en esa cámara y ahora me perseguía. Esa misma semana decidí visitar al Dr. Samuel Hawthorne, un historiador retirado especializado en folclore estadounidense y leyendas urbanas. Era uno de los pocos académicos dispuestos a hablar sobre las cosas que había visto. Nos reunimos en su casa, una residencia vieja y mal iluminada en Georgetown. El lugar estaba abarrotado de libros y documentos antiguos, muchos de los cuales parecían pertenecer a eras lejanas. «Alan, sé lo que viste», dijo su voz cargada de preocupación. «Esos símbolos forman parte de algo antiguo, algo que no debería ser perturbado». Me mostró un libro con páginas amarillentas por el tiempo, lleno de símbolos e ilustraciones grotescas, muchos de los cuales eran similares a los que había visto en esa pared. «Esto es parte de un culto antiguo», continuó Hawthorne. «Algo que se remonta a tiempos mucho anteriores a los Estados Unidos. Hay leyendas de tribus nativas que hablaban de una fuerza oscura enterrada aquí, mucho antes de que los europeos llegaran. La llamaban la Bestia, una entidad que se alimenta de ambición, caos y poder. Y la Casa Blanca, Alan, fue construida justo sobre esa fuerza. Sus palabras trajeron consigo una sensación de terror que no podía controlar. Explicó que había algo enterrado bajo la Casa Blanca, algo antiguo y maligno, una entidad que influenciaba a los presidentes desde el primero que ocupó ese edificio. Estaba aterrorizado, pero necesitaba saber más. ¿Qué se podía hacer para detenerlo? «Hay un ritual», dijo Hawthorne tras un largo silencio. «Un ritual de contención, algo que puede sellar a la bestia por un tiempo. Pero el precio, Alan, es muy alto, y pocos tienen el valor de pagarlo». Me mostró páginas detalladas sobre el ritual, palabras antiguas, símbolos, sacrificios. El ritual exigía una vida, un precio de sangre. Sabía que si estaba dispuesto a continuar, tendría que enfrentar esta terrible verdad. El sacrificio era necesario. Mientras las palabras de Hawthorne resonaban en mi mente, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. No era solo el hecho de que había una entidad antigua y maligna influyendo en los destinos del país, era el peso de lo que sabía que debía hacerse para enfrentarla, un sacrificio. La vida de alguien tendría que ser ofrecida para mantener a esta fuerza a raya, y no había garantías de que funcionaría. Volví a casa esa noche con la cabeza dando vueltas. El ritual exigía una vida, ¿pero de quién? ¿La mía? No podía imaginar sacrificarme de esa manera, aunque sabía que tal vez fuera la única forma de detener la influencia de la bestia, al menos temporalmente. Pasé las noches siguientes revisando todos los archivos, tratando de descubrir cómo los presidentes anteriores lidiaron con esta fuerza. Más allá de eso, intenté comprender el papel de personas como Hawthorne, Finch y hasta Gerald. Tal vez hubiera otro camino, algo que me hubiera pasado por alto, pero cuanto más me sumergía en las leyendas y documentos, más clara se volvía la conclusión inevitable. El sacrificio era una constante, y quien se opusiera al ciclo acababa muerto o desaparecido, tragado por el propio poder que intentaba resistir. Me acordé de Finch, del terror en sus ojos cuando me habló de la presencia que había sentido. Tal vez sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir esa noche. Comencé a preguntarme si la desaparición de Gerald y el colapso mental de Finch no estaban de alguna manera relacionados con el hecho de que habían visto de cerca lo que nadie debería ver. Y entonces, una noche, me desperté de una pesadilla, una en la que las paredes de mi apartamento parecían cerrarse a mi alrededor, y una voz susurraba directamente en mi mente, repitiendo una sola palabra: sacrificio. Mis ojos se abrieron de repente, y sentí la presencia. Algo estaba en mi habitación, algo que no era humano. El aire estaba pesado, opresivo. Mis pulmones se comprimían, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. No podía ver claramente, pero sabía que estaba allí. Sombras más densas que la propia oscuridad danzaban en los rincones de la habitación, y por un momento tuve la sensación de que me estaban observando de muy cerca. Me senté en la cama,
mi corazón latiendo violentamente en el pecho. Todo mi cuerpo temblaba, y lo único en lo que podía pensar era que la bestia estaba allí. Sabía que no necesitaba aparecer en forma física para ejercer su influencia. Era la propia oscuridad, el peso invisible que hacía que el aire a mi alrededor fuera sofocante. No podía gritar, no podía moverme, solo observaba, paralizado, mientras las sombras se acercaban. Entonces, de repente, el aire pareció despejarse y la sensación de asfixia disminuyó. Pero el miedo persistió. Sabía que la bestia estaba jugando conmigo, probándome, esperando el momento adecuado para actuar. Estaba cada vez más atrapado en su juego. No se trataba solo de descubrir la verdad. Ya había llegado demasiado lejos. Ella sabía que estaba consciente de su existencia, y ahora solo era cuestión de tiempo hasta que sucumbiera al mismo destino que tantos antes que yo. Con el paso de los días, la paranoia creció. Evitaba salir de casa tanto como podía. Incluso durante el día, las sombras parecían más oscuras y densas. Por la noche, dormía cada vez menos. Y cuando finalmente llegaba el sueño, traía pesadillas. Sueños perturbadores en los que figuras sin rostro se arrastraban hacia mí, sus manos deformes intentando arrastrarme hacia la oscuridad. El sonido de las uñas rascando el suelo era lo que más me aterrorizaba, porque resonaba de manera tan vívida que a veces, cuando despertaba, aún podía oírlo en el mundo real. En una de esas noches, algo dentro de mí se rompió. Sabía que no podía continuar de esa manera. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordé a James Connolly. Connolly había sido el jefe de gabinete del actual presidente. Renunció misteriosamente meses antes, alegando motivos de salud. Pero en los círculos de Washington había rumores de que su renuncia había sido forzada tras un cambio repentino e inexplicable en su comportamiento. Algunos decían que se había vuelto paranoico, otros que estaba obsesionado con una teoría sobre fuerzas oscuras que influían en el gobierno. Y ahora, eso tenía mucho más sentido para mí. Sabía que Connolly había visto algo que lo llevó a dejar el cargo. Tal vez él sabía más sobre la bestia que cualquier otra persona viva, y sería mi única oportunidad de entender cómo actuar. Conseguí su contacto a través de una fuente anónima y acordamos encontrarnos en un bar discreto, lejos del centro de Washington. Cuando Connolly apareció, me sorprendió su apariencia. Estaba delgado, su rostro pálido y cubierto de ojeras. Parecía un hombre al borde del colapso, como si el peso de algo invisible estuviera aplastando su alma. Ya no era el poderoso jefe de gabinete articulado y confiado que aparecía en televisión. Parecía un fantasma de sí mismo. Nos sentamos en una mesa en el rincón del bar, lejos de miradas curiosas. El lugar estaba casi vacío, lo que me dio una falsa sensación de seguridad. Después de unas cuantas dosis de whisky, Connolly comenzó a hablar, pero no directamente. Era como si intentara convencerse a sí mismo de compartir lo que sabía, sin comprometer su cordura. ¿Crees que entiendes lo que está pasando, Alan?, dijo, su voz baja, casi un susurro. ¿Crees que sabes lo que has encontrado? Pero déjame decirte algo. No hay forma de escapar de esto. Desde el momento en que entraste en ese lugar, ya era demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de ocultar mis nervios. Connolly se frotó las sienes con los dedos temblorosos, claramente perturbado. Ellos no nos controlan, murmuró. Pensamos que somos nosotros quienes controlamos el poder, pero el verdadero poder está en las sombras. Siempre ha estado, desde el primer presidente, desde que la Casa Blanca fue construida sobre aquello. Sobre ella, sabía exactamente de qué estaba hablando, pero escuchar eso de una fuente tan directa intensificó el terror. Connolly confirmó lo que Hawthorne me había contado, pero había más, mucho más. La vi, Alan. La bestia no es solo una fuerza, es pura conciencia. Manipula todo, cada acción, cada decisión política. Todos servimos a ella, de una forma u otra. Y cuando te acercas demasiado, cuando intentas resistir, te rompe. Nos quedamos en silencio por unos momentos. Las palabras de Connolly eran demasiado perturbadoras para procesarlas de una vez.
Había visto a la bestia, al igual que yo, pero él parecía más roto. Yo, al menos, todavía tenía un hilo de esperanza, una posibilidad de resistir. Pero Connolly ya había aceptado su destino. «¿Qué te pasó?», pregunté. Connolly rió amargamente. Intenté enfrentarla como tú. Intenté entender lo que había detrás de todo, pensando que podría encontrar una manera de contenerla, de romper el ciclo. Pero no se puede derrotarla. No puede ser destruida, solo postergada. Y aún eso cuesta un precio que yo no estaba dispuesto a pagar. ¿El sacrificio? Arriesgué recordando las palabras de Hawthorne. Connolly me miró con ojos vacíos. Sí, el sacrificio. Siempre hay un precio, Alan. La bestia exige una vida, y si no estás dispuesto a pagarlo, tomará la tuya. Entonces hizo una pausa larga y pesada, como si estuviera decidiendo algo. Pero aún tienes una oportunidad, tal vez la última. Me quedé en silencio esperando que continuara. Si quieres realizar el ritual, puedo ayudarte, pero debes saber que si lo haces, no habrá vuelta atrás. Si fallas, serás consumido. Y si tienes éxito, estarás marcado para el resto de tu vida. Nunca estarás realmente libre. Sabía que esa era mi única opción. Si no hacía nada, la bestia vendría por mí tarde o temprano. Agradecí a Connolly y salimos del bar con un plan trazado. Esa noche entramos juntos a la Casa Blanca. La sensación de déjà vu era abrumadora. Estaba de vuelta en ese lugar oscuro, pero esta vez no estaba solo. Connolly sabía qué hacer. Había estudiado el ritual, conocía el camino y el método. Bajamos juntos hasta la cámara subterránea, el lugar donde todo había comenzado. Al llegar allí, sentí el aire pesado de nuevo. La opresión de la presencia de la bestia era palpable. Era como si supiera que estábamos allí, preparándonos para desafiarla. Las velas antiguas que rodeaban el altar de piedra titilaban, como si un viento invisible pasara por ellas. Connolly no dudó. Tomó la daga ritualística y me miró. «Debes estar preparado para lo que viene a continuación», dijo su voz ahora firme. «El ritual requiere sangre, un sacrificio de vida, y alguien tiene que pagar el precio». Antes de que pudiera reaccionar, Connolly clavó la daga en su propio pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no mostró dolor. En su lugar, su expresión era de alivio, como si finalmente estuviera siendo liberado de una carga que llevaba demasiado tiempo. Su sangre comenzó a fluir sobre los símbolos en el suelo, activando el ritual. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. Connolly había aceptado su destino, y su sacrificio era la clave para la conclusión del ritual. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse, como si la propia cámara estuviera viva, reaccionando a la sangre de Connolly. La bestia dudó, como si estuviera evaluando el sacrificio. Un sonido ensordecedor llenó la sala, y por un momento pensé que todo colapsaría. Pero entonces las sombras retrocedieron. La opresión disminuyó y el aire se volvió más liviano. La bestia, satisfecha con el sacrificio de Connolly, se retiró a las profundidades de la oscuridad, dejando solo el silencio tras de sí. Sabía que en ese momento Connolly me había salvado. Dio su vida para contener a la bestia por un tiempo, pero también sabía que eso no era el final. La bestia no había sido destruida. Solo descansaba, esperando el próximo ciclo, al próximo tonto que se acercara demasiado. Salí de la Casa Blanca esa noche, cargando con el peso de lo que había sucedido. Connolly estaba muerto, y yo estaba vivo, pero ¿a qué costo? Sabía que jamás estaría realmente libre. La bestia aún estaba allí y, en algún momento, volvería. Escribo esto ahora como una última advertencia. Si estás leyendo esto, debes saber que el ciclo continuará. Nadie controla el poder, nadie escapa de las sombras. No importa cuán alto subas, el verdadero poder está en las profundidades y siempre estará acechando. Ahora solo me queda esperar. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que la bestia vendrá a buscarme, y cuando lo haga, no habrá escape. Sabía que la decisión de Connolly de sacrificarse había sellado temporalmente la influencia de la bestia,
pero también estaba consciente de que ese ritual, ese sacrificio, no era una solución definitiva. El ciclo continuaría. Esa era la maldición de la Casa Blanca. Las vidas de todos los que pisaban ese suelo estaban inevitablemente conectadas a esa entidad. Los presidentes eran solo marionetas, arrojados al juego por una fuerza mucho más allá de su comprensión. Y ahora yo también era parte de ello. Volví a mi apartamento esa noche, sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad que ahora recaían sobre mis hombros. Había sobrevivido, pero el precio era incalculable. Connolly se había sacrificado para salvarme, pero el vacío que dejó su muerte era asfixiante. En el fondo, sabía que él había aceptado lo que estaba por venir mucho antes que yo. Estaba cansado, consumido por una batalla que no podía ganar. No podía culparlo por ello. El sacrificio que hizo no fue solo por mí, sino para intentar mantener el equilibrio. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que eso no era el final, de que la bestia solo estaba esperando. Los días siguientes fueron un borrón. Intentaba seguir adelante, fingir que todo estaba normal, pero era imposible ignorar las señales. Comencé a notar cosas que antes no me llamaban la atención. En reuniones del gobierno, en la televisión, veía el comportamiento de los políticos y figuras de poder de manera diferente. Todos eran títeres. Algunos lo sabían, otros no, pero todos servían a algo mayor. Veía en los ojos de algunos miembros del gobierno la misma mirada perdida que tenía Connolly. Una mirada de alguien que ya había visto la verdad y sabía que no había escapatoria. El silencio, la presencia invisible, las sombras en las paredes, todo seguía allí, rodeándome. Ahora comprendía mejor qué era esa sensación opresiva que había experimentado antes. Era la marca de la bestia, la influencia que nunca realmente me había dejado. Incluso con el sacrificio de Connolly, la bestia permanecía, observando, esperando el próximo momento de debilidad. Sabía que estaba allí, en las sombras, susurrándome. El sacrificio solo había retrasado lo inevitable. En una noche particularmente silenciosa, cuando el mundo parecía haberse detenido, me senté en el sofá e intenté procesar todo lo que había sucedido. Mis ojos vagaron por la habitación, deteniéndose en la oscuridad de una esquina, donde la luz de la calle no llegaba. Allí estaba de nuevo, la presencia, esa sensación familiar de que no estaba solo. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Mi paranoia aumentaba cada día. Las figuras, los susurros, la sensación de ser constantemente observado. Apenas salía de casa. Evitaba el contacto con cualquiera que conociera, por miedo a que ellos también estuvieran involucrados, a que supieran más de lo que decían. Mi salud comenzó a declinar. Las ojeras se profundizaron, mi cuerpo estaba débil y mi mente al borde del colapso. Dormir era casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, era como si la oscuridad cobrara vida. La sombra en la esquina de mi habitación parecía crecer, acercándose cada vez más a mi cama, hasta que me despertaba, sudando frío, con el corazón acelerado. Entonces, una noche, todo cambió. Estaba en medio de uno de esos sueños, cuando la sensación de opresión aumentó tanto que casi no podía respirar. La sombra parecía estar encima de mí, asfixiándome, aplastándome contra el colchón. Intenté gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Era como si mi voz hubiera sido arrancada de mí. Fue entonces cuando escuché de nuevo el susurro, pero esta vez no era suave ni distante. Estaba alto, claro, resonando dentro de mi cabeza como si fuera una orden. Ahora eres parte de mí. Me desperté sobresaltado, el cuerpo cubierto de sudor, respirando con dificultad. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad permanecía allí, inmóvil, como si estuviera esperando pacientemente. Ya no estaba dispuesta a jugar conmigo. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. El sacrificio de Connolly solo me había dado una tregua temporal. Sabía en ese momento que la bestia quería más, y vendría a buscarlo. Tenía dos opciones: o huía y dejaba que me consumiera, o intentaba luchar contra ella.
Y para luchar sabía que necesitaba algo más. Necesitaba entender completamente el ritual, las reglas y las debilidades de la bestia. No era una coincidencia que solo las figuras de poder fueran influenciadas por ella. Había una conexión entre la ambición y la influencia de la bestia, y tal vez allí residía su debilidad. El poder que ella ejercía se alimentaba de quienes buscaban controlar a los demás. Entonces decidí seguir el camino más peligroso. Tenía que volver a esa cámara. Tenía que ver nuevamente lo que estaba enterrado allí abajo, confrontar lo que Finch, Gerald y Connolly habían visto. Pero esta vez iría preparado. Volví a consultar los escritos antiguos, las notas de Hawthorne y los documentos sobre el ritual. Había algo que Connolly no mencionó, algo que quedaba implícito en los márgenes de sus papeles. El ritual no solo era una forma de sellar a la bestia, sino también de entender su verdadero propósito. Cada presidente que había entrado en la Casa Blanca sabía, en algún nivel, que estaba siendo tocado por algo más allá del control humano. Muchos sucumbieron, otros enloquecieron, pero algunos, los más poderosos, utilizaron esa influencia a su favor. La bestia no solo corrompía, también concedía poder, y ese poder era la clave. La semana siguiente, comencé a planear mi regreso a la Casa Blanca. Esta vez, no tenía a Connolly para guiarme, pero estaba decidido a descubrir la verdad completa. Sabía que esto era arriesgado. Cada paso que daba hacia la cámara me acercaba más al destino que intentaba evitar. Sin embargo, la curiosidad mórbida y la necesidad de respuestas eran más fuertes que el miedo. Conseguí, a través de un contacto en el gobierno, acceso limitado al edificio. Claro, no tenía permiso oficial para ir al subsuelo, pero con las credenciales adecuadas y los horarios correctos, sabía que podía entrar sin levantar demasiadas sospechas. En la noche señalada volví a la Casa Blanca. El edificio parecía mucho más amenazante que antes. Cada pasillo, cada sala estaba cargada de una energía invisible, como si estuviera esperando algo. La presencia de la bestia era más fuerte allí. Era imposible ignorarla. Caminé por los pasillos casi desiertos, recordando los caminos que Gerald me había mostrado la última vez. Cada paso resonaba de manera siniestra, y el aire se volvía más denso a medida que me acercaba al área subterránea. Sabía lo que estaba a punto de enfrentar, pero no tenía otra opción. Cuando llegué a la puerta de mantenimiento que llevaba a las profundidades, sentí que el corazón se me aceleraba. Las manos me sudaban y la respiración se me hacía pesada. Pero continué. Bajé las escaleras chirriantes, sintiendo el familiar olor a moho y descomposición. La atmósfera allí abajo era sofocante, como si el propio aire estuviera siendo consumido. Cuando llegué al fondo, el mismo altar de piedra estaba frente a mí, cubierto por los símbolos que habían sido activados con la sangre de Connolly. Pero algo parecía diferente esta vez. Había una tensión en el aire, una sensación de expectativa, como si la propia cámara estuviera esperando mi llegada. Con la linterna temblando en mis manos, comencé a recitar las palabras del ritual. Mi corazón latía desbocado y la opresión que sentía antes comenzó a crecer de nuevo, como si la bestia estuviera despertando. Las sombras en las paredes empezaron a moverse de manera más frenética, como si algo estuviera cobrando vida. El suelo parecía temblar levemente bajo mis pies y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. De repente, el susurro regresó, pero ahora era diferente. No era solo un eco distante, era una presencia física, algo que me rodeaba. La bestia estaba allí, en todas partes, y podía sentirla. La temperatura en la cámara cayó drásticamente y un viento helado recorrió el lugar. Las velas alrededor del altar parpadearon violentamente, casi apagándose. ¿Te atreves a desafiarme de nuevo? La voz reverberó en mi mente, ensordecedora. Era como si estuviera dentro de mí, fragmentando mis pensamientos. Las sombras comenzaron a agitarse de manera intensa, casi agresiva. La presencia de la bestia era abrumadora y por un momento creí que no podría continuar. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Con esfuerzo terminé la última palabra del ritual y la cámara tembló violentamente. La presencia de la bestia vaciló por un instante.
Las sombras dejaron de moverse y el frío intenso disminuyó ligeramente. Sabía que el ritual estaba funcionando. La bestia estaba debilitada, contenida, pero no derrotada. La tensión en el aire parecía disminuir, pero en el fondo sabía que eso era solo temporal. La bestia estaba retrocediendo, pero no se había ido para siempre. Solo estaba esperando otro momento de debilidad, otro ciclo. Con el ritual completo, la cámara finalmente se calmó. El silencio que siguió fue casi tan opresivo como la presencia de la bestia. Miré el altar de piedra, ahora bañado en un débil resplandor, como si estuviera vacío de poder. Pero sabía que ese vacío era temporal. La maldición no había sido rota, solo pospuesta. Salí de la Casa Blanca esa noche, una vez más marcado por lo que había presenciado. Sobreviví, pero ¿a qué costo? Connolly se había sacrificado para sellar temporalmente a la bestia, y ahora, con el ritual completo, sabía que estaba dormida, pero no derrotada. El ciclo continuaría. Otros vendrían, otros intentarían desentrañar los secretos de ese lugar, y la bestia los encontraría. Volví a mi apartamento, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Sabía que, tarde o temprano, la oscuridad volvería. La bestia nunca renunciaría a sus siervos. Era paciente, mucho más antigua y poderosa de lo que cualquiera podía imaginar. Y yo ahora era parte de ese ciclo eterno. Mientras escribo estas palabras, siento la misma presencia en las sombras. Está aquí, observando, esperando. No hay escape. El poder nunca estuvo en manos de los hombres. Desde el principio perteneció a la bestia, y así continuará hasta el fin de los tiempos. Ahora solo me queda esperar. Mi tiempo se acaba.